Nuestra meta, nuestro objetivo a través de esta serie de temas es presentar al Espíritu Santo, quien al cambiarnos nuestros corazones nos capacita para vivir la vida nueva. Hermanas, hermanos, pase bien. Un saludo franciscano para todos. Continuamos con nuestro siguiente tema, los dones del Espíritu Santo. En este tema vamos a hablar del Espíritu Santo y la Iglesia. ¿Cuál es la relación que tiene la Iglesia con el Espíritu Santo? Pentecostés, o sea, 50 días, eso es lo que significa Penta, 50 días después de la resurrección de Cristo, hasta el día de su ascensión, son 40 días. Y esos 40 días, Jesús camina con sus discípulos después de la resurrección. Y al 40 día, Jesús asciende al cielo. Y les dice a los apóstoles, a los discípulos, esperen en Jerusalén, porque allí van a recibir la promesa. Entonces, pasaron 9 días y al 10º día, entonces se cumple la promesa. Es Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre aquella comunidad cristiana que esperaba esa promesa maravillosa. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 731, la Pascua de Cristo se consuma con la efusión, con el derramamiento del Espíritu Santo que se manifiesta y da y comunica como persona divina a todos los que lo están esperando. Entonces, esa Pascua de Cristo se consuma en Pentecostés, que es la Pascua, o sea, vamos a ponerle desde su encarnación, su vida, la Pascua, su pasión, su muerte y su resurrección. Entonces, esa Pascua se consuma en la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Jesucristo el Señor, desde su plenitud, derrama el Espíritu Santo. O sea, Jesucristo ya glorificado a la derecha del Padre, nos envía esa promesa maravillosa. Jesucristo el Señor, desde su plenitud, derrama el Espíritu Santo. Nos dice el numeral 732, en este día se revela plenamente la Santísima Trinidad. O sea, el día de Pentecostés, el Padre y el Hijo, glorificados en el cielo, envían al Espíritu Santo. La Santísima Trinidad que se derrama sobre la comunidad, sobre la Iglesia. Entonces, el Espíritu Santo y la Iglesia dicen, ven, ven, ven. Desde este momento, el reino de Dios está abierto para todos los que crean en Jesucristo. Ustedes se recuerdan cuando Cristo expiró, cuando Cristo murió, la cortina del templo se rasgó. Se abrió la cortina del templo. Esa cortina tapaba la puerta, lo que llamaban los judíos el lugar santísimo. O sea, donde tenían el arca de Noé, el arca de la alianza. Y esa cortina se rasgó, porque ese lugar santísimo era donde entraba el sumo sacerdote una vez al año. ¿Se acuerdan cuando Zacarías, el esposo de Isabel, entró y que el ángel se le manifestó y le reveló que Isabel iba a tener un hijo? Pues ese lugar santísimo
Solamente tenía acceso el sumo sacerdote una vez al año, nadie más entraba ahí. Entonces, cuando Cristo muere, se rasga esa cortina del templo. ¿Qué significa? Que las puertas del lugar santísimo, que es el cielo, ahora está abierto no solamente para el sumo sacerdote, sino que está abierto para todos los que creamos en Jesucristo. Las puertas del cielo se han abierto. ¿Para qué? Para que todos los que quieran seguir a Jesucristo y vivir de acuerdo a sus enseñanzas, ya desde aquí empiecen a vivir esas primicias del Espíritu, como dice Pablo. Las primicias del Espíritu, que es las primicias del cielo. Alguien decía por ahí que desde aquí se empieza ya a vivir el cielo, o desde aquí se empieza a vivir el infierno. Depende a qué árbol nos unamos. Si nos unimos al tronco, al árbol que es Jesucristo, entonces vamos ya a experimentar desde aquí de esta tierra esas primicias del cielo, que es el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Entonces, el reino de los cielos, las puertas del cielo están abiertos para todos los que crean en Jesús. Ya desde aquí y ahora participamos en comunión con la Santísima Trinidad. Jesús dice, el que cumpla, el que practique mi palabra, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él o en ella. Entonces, hermana, hermano, ya desde aquí entramos en esa comunión con la Santísima Trinidad. Recordemos lo que Cristo nos dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, la oración que Cristo hace al Padre. Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces, el Espíritu Santo viene a traernos esa unidad, unirnos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Nos dice la Escritura que ya en el final, cuando todo termine, todos seremos todo con Dios. Nos dice Pablo también que el ojo no ha visto, ni el oído ha escuchado las maravillas que nos tiene preparadas para nosotros, los que creemos y vivimos las enseñanzas de Jesús, lo que nos espera en el cielo. Entonces, con su venida, el Espíritu Santo hace entrar al mundo en los últimos tiempos, el tiempo de la iglesia. O sea, cuando se derrama el Espíritu Santo, entramos en los últimos tiempos. Y ahora es la iglesia la que continúa la misión de Jesús. Tú y yo, tanto bautizados como consagrados, como iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo, tenemos esa misión en los últimos tiempos. O sea, cuando estamos hablando de últimos tiempos, no estamos hablando, ¿verdad?, como algunos por ahí, ¿verdad?, que ya se va a acabar el mundo y que ya se va a acabar el mundo y que ya se va a acabar el mundo, metiendo miedo a la gente. Los últimos tiempos empezaron con Cristo. Con el Espíritu Santo, entonces entramos a la plenitud de los últimos tiempos. ¿Cuándo va a terminar el mundo? ¿Cuándo se va a acabar el mundo? ¿Cuándo viene la parucía? O sea, la venida de Cristo. No sabemos. Mismo Cristo dice, porque le preguntan a Jesús, ¿verdad?, Señor, ahora es cuando vas a restablecer el reino de Israel. ¿Cuándo se va a acabar el mundo, Señor? Y Jesús les dice, eso está reservado solamente para el Padre. Ni el Hijo sabe
el último día. Jesús nos da pequeños detalles. Dice, cuando vean, ¿verdad? La higuera que ya empieza los brotes nuevos, pues se dan cuenta que es, ¿verdad?, la primavera. Bueno, también así, cuando vean ciertas experiencias que pasen en el mundo, habrá guerras, habrá terremotos, ¿verdad? Habrá muchas tragedias, pero ese no es el fin. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos pasando esta pandemia del coronavirus. Y muchos dicen, ya se va a acabar el mundo. Muchos dicen, ya viene, ¿verdad?, nuestro Señor Jesús. No sabemos, hermanos. Y no debemos llenarnos de miedo. Porque si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Jesús, no le tengan miedo a los que matan el cuerpo. Porque dice Jesús, la carne no sirve para nada. El Espíritu es el que da la vida. Entonces hay que tenerle miedo al que puede matar al cuerpo y al espíritu y echarlo al infierno. Entonces no debemos tener miedo. Jesús les dice a los apóstoles y nos dice a nosotros, no teman, no se angustie su corazón. Claro que sí, son momentos difíciles y especialmente para algunas personas que han perdido su trabajo, que no tienen cómo pagar su renta, los que están viviendo al día, que posiblemente no tengan para un plato de comida en su mesa. Claro que sí, pero estos son momentos para apoyarnos y ayudarnos unos a otros en lo que mejor podamos. Entonces no sabemos cuándo es el fin del mundo. El fin de los tiempos empieza con Jesús hasta el fin del mundo. ¿Cuándo va a ser? Dejémoselo al Padre. Nosotros debemos preocuparnos de vivir hoy. Y no solamente este día, no, dicen los alcohólicos anónimos, un día a la vez. No, hermanos, hermanas, no es un día a la vez, es un momento a la vez, este momento, porque no hay otro momento. 10 minutos atrás ya pasaron, 5 minutos ya pasaron, 5 minutos enfrente no han llegado. Entonces, el único momento que tenemos para vivir nuestra vida cristiana es en el momento. Entonces, el Espíritu Santo no se le da a la iglesia, no se le da a la comunidad para estarnos rascando la barriguita, hermanos, o para buscar los dulces del Señor, porque hay muchas personas que andan detrás de los dulces del Señor, andan de retiro en retiro, andan de congreso en congreso, buscando los dulces del Señor. No, hermanos, esas personas muchas veces no maduran espiritualmente, porque solamente andan buscando la satisfacción personal. A la iglesia se le ha dado el Espíritu Santo para extender el reino de Dios, para llevar a los demás la salvación de Cristo. Con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, hemos visto la verdadera luz, hemos encontrado la verdadera fe. Adoramos a la Trinidad porque nos ha salvado. Entonces la iglesia se postra ante su Creador, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y le adoramos. ¿Por qué? Porque hemos experimentado su salvación. No solamente es una idea, un concepto, una doctrina mental, no, hermanas, hermanos. Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo es una experiencia de vida. Una experiencia que se nos ha dado para dar testimonio de Cristo. Nos dice el numeral 737 del Catecismo de la Iglesia Católica, la misión del Espíritu Santo y de Cristo se realiza en la Iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Entonces, pues, es en la iglesia, en la comunidad cristiana. Muchos dicen, yo no voy a la iglesia, no necesito de la iglesia, yo creo en Dios. No, hermana, hermano. O nos salvamos juntos o no nos salvamos. ¿Verdad? Juntos. Porque a eso vino Cristo.
Cristo empezó a formar comunidad. Entonces allí en la iglesia se nos ha dado esa misión. Cristo, el cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Esta misión como iglesia nos une en comunión con la Santísima Trinidad, como lo había mencionado. El Espíritu Santo es, pues, el que mueve el corazón de las personas para traerlas a Cristo. La familia, madre, padre, pidan Espíritu Santo para su familia, porque hoy muchos jóvenes y adultos, pero especialmente jóvenes, se han apartado de la iglesia, se han apartado de Dios y muchos ya no creen. Pidan Espíritu Santo para que el Espíritu Santo de alguna forma, como Dios se las quiera arreglar, les llegue y les toque y les ilumine su mente para que se acerquen a Cristo. El Espíritu Santo manifiesta a Jesús el Señor resucitado, les recuerda su palabra y abre su mente para entender su muerte y su resurrección. Entonces, en la iglesia, el Espíritu Santo va revelando estos misterios maravillosos de la Pascua de Cristo, de su pasión, de su muerte y resurrección. El Espíritu Santo nos revela a Cristo en la Eucaristía para reconciliarnos y entrar en comunión con Dios para que demos frutos. Nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 5, 8 y 16, que Jesús es el tronco y nosotros somos las ramas. Y si permanecemos unidos a Él y practicamos sus enseñanzas, entonces vamos a dar frutos abundantes. La iglesia es sacramento de Cristo y del Espíritu Santo para comunicar y dar testimonio de la Santísima Trinidad. Entonces, la iglesia también es sacramento. Decimos que hay 7 sacramentos, ¿verdad? Pero también el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la iglesia también es sacramento. O sea, por ejemplo, en el sacramento del bautismo, es Cristo el que da nueva vida en el poder del Espíritu Santo. Bueno, la iglesia también es sacramento, es Cristo caminando aquí en la tierra. La iglesia es el cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo, hermana, hermano. ¡Qué maravilla tan grande es nuestra Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana! Es la presencia de Cristo en el mundo. Entonces, por el Espíritu Santo nos hemos fundido con Dios. Nos hemos fundido con Dios. El Espíritu Santo nos une. Somos esas piedras vivas y el Espíritu Santo nos une. Como la mezcla une a los ladrillos, así el Espíritu Santo nos une y nos funde con Dios. El Espíritu Santo nos lleva a la unidad. La unidad. En la Torre de Babel, ¿verdad? Dios confunde las lenguas, los divide. ¿Por qué? Porque quieren llegar a Dios por sus propias fuerzas. No, hermanos. En Pentecostés, el Espíritu Santo viene y une a todas las lenguas en una sola fe en Jesucristo. El Espíritu Santo, el que ayuda a estructurar a la iglesia para cumplir la misión que Cristo le ha encomendado. Entonces el Espíritu Santo viene y es la estructura, es la espina dorsal de la iglesia. Por los sacramentos, Cristo comunica su Espíritu Santo. Los sacramentos dentro de la iglesia, el bautismo, la confirmación, la comunión, la confesión, la unción de los enfermos, el matrimonio y el sacerdocio, Dios nos comunica su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el santificador, es el que te va a ir moldeando y transformando a la imagen y semejanza de Cristo. Nos dice en Romanos 8:26, el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. El Espíritu Santo viene a nosotros y se une a nuestro espíritu, dice Pablo, y clama a Dios
con sonidos inenarrables. Entonces, el Espíritu Santo es la espina dorsal de la iglesia. Es el que viene a estructurarla para que pueda cumplir con su misión, derramando muchos dones, muchos carismas y muchos frutos que veremos en nuestro siguiente tema, ¿verdad? Entonces tú y yo somos la iglesia. La iglesia no es el templo material. La iglesia somos tú y yo. Y Jesucristo nos ha llamado a todos los bautizados y a todos los consagrados para que extendamos el reino de Dios. Así como vamos a ponerle Martin Luther King, tenía una visión, tenía una meta, un objetivo. Y empezó a predicar y muchos lo siguieron. Muchos se integraron a su causa. Bueno, pues hoy día Cristo te invita a ti y a mí a que nos unamos a su causa para construir el reino de Dios. Reino de paz, reino de amor y reino de justicia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra meta, nuestro objetivo a través de esta serie de temas es presentar al Espíritu Santo, quien al cambiarnos nuestros corazones nos capacita para vivir la vida nueva.